Esperanza, la primera pregunta es para ver que nos cuentes a nosotros y a nuestros oyentes qué es lo que está pasando en Sudán, cuál es el conflicto, sin entrar en cuestiones políticas y demás, que nos describas qué está pasando, desde cuándo, bueno, cuál es la situación en este momento ahí en Sudán. Bueno, Sudán, el conflicto actual en Sudán empezó el 15 de abril del 2023, o sea, vamos un año y medio de conflicto. Y el conflicto, bueno, una de las características es que se enfrentan los principales dos grupos armados del país que formaban parte del mismo gobierno. Una de las características de este conflicto es que este conflicto empieza en Jartum, en la capital, donde viven 7 millones de habitantes y se extiende en las principales ciudades, ¿no? Entonces, es verdad que ha causado una crisis humanitaria, pues te diría casi sin precedentes, y eso que en este país han vivido muchos conflictos, pero el hecho de que fuesen los dos grandes grupos armados del país y esto se generase, empezase en la misma capital y se haya extendido por las principales ciudades, por las zonas más pobladas del país, pues ha causado por ejemplo, un desplazamiento masivo de personas. Estamos hablando de más de 10 millones de personas que han tenido que desplazarse y no solo una vez, sino varias veces de sus viviendas. Y el desplazamiento, que es un desplazamiento interno, ¿no? O ya traspasó las fronteras de los vecinos. ¿Cómo es la situación? ¿Cuáles son las consecuencias más graves de este enfrentamiento civil? Sí, como decíamos eso, una de las principales características de este conflicto es que ha desplazado a uno de cada 5 habitantes, más de 10 millones de personas, incluyendo 2 millones que han cruzado ya las fronteras. Toda esta gente que está desplazada, como se han desplazado de las principales ciudades, pues están viviendo en unas condiciones de vida muy precarias. También ha habido, como si dijésemos en este conflicto, hay ataques contra la población civil y si no hay algunos ataques que han sido, yo creo, eh, como se dice, sí, que han sido en contra de un determinado grupo poblacional, pero eso no hay un respeto por las estructuras civiles, las estructuras hospitalarias, incluso la ayuda humanitaria. Hay un bloqueo deliberado de la entrada de ayuda humanitaria a determinadas zonas y eso estamos dando a la población desplazada. Hay grandes campos de desplazados que dependen completamente de la ayuda externa en la que no está llegando ningún tipo de meses. La situación también de inseguridad del país está haciendo que se bloqueen mercados, que haya una falta de insumos en muchas de las zonas del país y esto está creando mucha inseguridad alimentaria. Y Esperanza, el rol de la comunidad internacional, ¿cómo lo podrías calificar o cómo lo podrías describir en estos momentos frente a esta crisis humanitaria? Realmente es verdad que en el último mes estamos viendo que un poquito más de foco a nivel internacional se ha puesto en Sudán, pero todavía es insuficiente. Creemos que todavía hay que hablar más de Sudán y sobre todo ponerle soluciones. No vale solo con que esté en Sudán de la comunidad internacional y que haya grandes debates de qué es lo que está pasando en Sudán. Hace falta una respuesta y hace falta una respuesta ya. Sí que creemos que la comunidad internacional por una parte, hay países que directamente pueden estar apoyando las causas o los medios de este conflicto, pero también tenemos que abogar porque la comunidad internacional presta a todas las partes para que realmente esta ayuda humanitaria eh, se incremente mucho más. Y también los grandes donantes, las grandes agencias, o sea, se está viendo que hay un pequeño aumento, hay como a lo mejor una intención, ¿vale? De aumentar, pero es que realmente la intención no vale. Lo que hay que hacer es traer ayuda humanitaria en grandes cantidades y ya, Claro. buscar la manera que sea posible. Ahora, Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Habla Martín Pitaluga. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. Mi pregunta que era un poco en relación a todo esto, era el conflicto, uno de los conflictos lleva ya más de 20 años, ¿no? Diríamos que es inclusive anterior. El hecho de que la comunidad internacional no tenga la adecuada atención sobre este conflicto, ¿te parece que es por la antigüedad del conflicto o simplemente porque los otros dos grandes conflictos acaparan toda la atención?
Bueno, a ver, no soy yo para decir por qué la comunidad internacional pone el foco o no. Probablemente, o sea, yo estoy muy metida en Sudán, entonces a lo mejor pierdo esa visión más. Este conflicto puede tener ciertas relaciones con conflictos del pasado, pero no está tan ligado. O sea, yo creo que el Sudán ha ido viviendo desafortunadamente diferentes conflictos en su historia, pero realmente este conflicto es algo que es eso, son los dos grandes grupos del gobierno y hay combates en grandes ciudades y en grandes zonas de población. Y a nivel prensa internacional también, ¿cómo analizás vos el tratamiento que se le da al conflicto? Es verdad que el conflicto en Sudán y que la situación humanitaria en Sudán, que es la que nos importa, ha ido un poco, pues, bueno, despuntando pues cuando pasa un año del conflicto, cuando ha habido, pues eso, los 500 días, cuando ha habido algún hito específico, pero es verdad que no hay una atención, como diríamos, no hay un interés sostenido que permita, bueno, pues realmente cambiar las cosas, ¿no? Y producir cambios efectivos. Esperanza, el trabajo que está haciendo Naciones Unidas en Sudán, ¿qué opinión tenés al respecto? ¿Te parece que es, más allá de discutir si es suficiente o no, ¿te parece que es un trabajo necesario, importante? Creo que sí, creo que la presencia de todos los actores humanitarios es esencial en Sudán, pero creo que es insuficiente. O sea, tanto, Sí. ya te digo, tanto de Naciones Unidas como de organizaciones internacionales, incluso de Médicos Sin Fronteras, nosotros querríamos hacer más. O sea, nosotros querríamos estar haciendo más de lo que hacemos ahora. Estamos haciendo mucho y en muchas de las zonas somos el único actor internacional que está llegando a algunas zonas. Pero incluso así, que todavía estamos pidiendo a las partes un poco la seguridad y el acceso para poder acceder y hacer más. ¿Quién la financia? ¿Cómo se financia Médicos Sin Fronteras? Médicos Sin Fronteras es una organización internacional, ¿no? Y más del ONG. 90% de los fondos es privados, de donantes privados. Y pueden trabajar normalmente, digamos, en una situación normal. Podemos permitirnos la decisión de trabajar donde consideramos que es más necesario. No, lo digo porque a veces las intervenciones, bueno, tanto de la ONU como de la UNICEF o como de la UNRWA o como algunos médicos, no Médicos Sin Fronteras, pero otras organizaciones se cuestionan mucho por su protagonismo, por su interferencia. Con las dos partes de Sudán no tienen problemas ustedes. Esa era un poco la pregunta. Pueden funcionar normalmente. Nosotros estando, tanto Médicos Sin Fronteras ya te digo, y yo por lo que percibo también los otros actores humanitarios, bloqueo por ambas partes del conflicto. Eh, no es, y no creo que sea una cuestión política ni nada, sino que es un bloqueo deliberado para que no llegue ayuda humanitaria a determinadas zonas del país. Ok, Esperanza, la última que te hacemos, no sé si Martín después tiene alguna más, pero la última por mi parte por lo menos es, ¿cómo ves cómo evolucionará este conflicto? ¿Cómo imaginás vos, Médicos Sin Fronteras, cómo esto puede o empeorar o llegar a naturalizarse? Realmente o sea, desde Médicos Sin Fronteras, ahora mismo, ya te digo, no somos analistas, pues todo lo que me interesa es la situación humanitaria, pero realmente no hay visos de una mejora a corto plazo y de hecho yo creo que es eso, que si realmente no se consigue que haya una entrada masiva de ayuda humanitaria, o sea, puede empeorar drásticamente. Ya lo hemos visto en los últimos meses, en la época de lluvias. La situación ya era un poco límite, pues en la época de lluvias el acceso es más complicado porque llegan con la época de lluvias, ha habido inundaciones, hay enfermedades de transmisión por el agua, hay más malaria y estamos viendo a lo largo de los últimos meses es un deterioro progresivo de la situación humanitaria. Ya era muy grave hace unos meses y cada vez va peor. Entonces, bueno, pues realmente es verdad que no es muy esperanzadora la situación o mi visión de cómo va a evolucionar Sudán si no cambia drásticamente un poco esto, el bloqueo, ¿no? de la ayuda humanitaria. Esperanza, muchísimas gracias, ¿eh?